El castillo interior, Santa Teresa de Ávila. Primeras moradas, capítulo 1. En el que se trata de la hermosura y dignidad de nuestras almas, pone una comparación para que se entienda y dice la ganancia que es comprender y saber las mercedes que recibimos de Dios. Estando hoy suplicando al Señor que hablase por mí, porque no acertaba qué tenía que decir ni cómo empezar a cumplir la orden que me habían dado, se me ocurrió lo que voy a decir para comenzar con algún fundamento. Consideremos nuestra alma como un castillo, todo de diamante y muy claro cristal, donde hay muchas habitaciones, así como en el cielo hay muchas moradas. Porque si lo consideramos detenidamente, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso donde dice el que tiene sus complacencias. Pues ¿qué tal os parece que será el lugar donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio y tan lleno de todos los bienes se complace? No encuentro otra cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por muy inteligentes que seamos, a comprenderla. Como tampoco podemos comprender a Dios, pues Él mismo dice que nos creó a su imagen y semejanza. Por eso no podemos alcanzar a comprender la hermosura de este castillo y por lo tanto la gran dignidad y hermosura del alma. No es pequeña lástima que por nuestra culpa no nos entendamos a nosotros mismos ni conozcamos en realidad quiénes somos. Nos detenemos en la materia de estos cuerpos y así, porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos alma. Pero los bienes que puede haber en ella y quién la habita y su valor, apenas lo consideramos y por eso se procura poco conservar su hermosura. Todos nuestros cuidados se nos van en la cerca de este castillo que es el cuerpo. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras abajo, otras a los lados, y en el centro de todas está la más principal, donde suceden realidades secretas entre Dios y el alma. Por medio de esta comparación, tal vez pueda haceros saber las gracias que Dios concede a las almas y las diferencias que hay entre ellas, hasta lo que yo alcance, porque es imposible que nadie las entienda todas. ¿Cómo las voy a entender yo, que soy incapaz? Cuando recibáis una de estas gracias, os será de gran consuelo saber que es posible que esto ocurra, y quien no las tenga para alabar más al Señor. Porque de la misma forma que no nos hace daño considerar lo que hay en el cielo y la gloria que allí gozan los bienaventurados, antes nos alegramos y procuramos alcanzar lo que ellos poseen, también nos ayudará ver que es posible en este destierro comunicarse con Dios tan grande, con unos gusanos indignos como nosotros, y nos despertará a amar a un Señor tan misericordioso. Estoy segura de que a quien le haga daño saber que todo esto es posible, le hace falta una gran dosis de humildad y de amor del prójimo, pues de no ser así, ¿cómo nos podemos dejar de alegrar de que Dios le dé estas gracias a un hermano nuestro, ya que esto no impide que nos las dé a nosotros? Porque algunas veces las hace para que conozcamos su grandeza o solo por mostrarlas, como dijo del ciego al que le dio la vista, cuando le preguntaron los apóstoles si era por sus pecados o por los de sus padres. Por eso no las da por ser más santos los que las reciben, sino para que se conozca su grandeza, como vemos en San Pablo y la Magdalena, y también para que le alabemos en sus criaturas. Se podrá decir que parecen cosas imposibles y que es bueno que los débiles no se asusten. Menos se pierde en que ellos no lo crean, que en que se dejen de aprovechar a aquellos a quienes Dios se las da. Y se despertarán a amar más a quien hace tantas misericordias, siendo tan grande su poder y majestad, cuanto más que hablo a personas que saben y creen en estas muestras de amor de Dios.
Yo sé que el que no crea esto, no lo verá por experiencia, porque a Dios no le agrada el que desconfía de Él. Por eso, quien no tuviere esta experiencia, no se atreva a desconfiar. Volviendo a nuestro hermoso castillo, debemos intentar entrar en él. Parece que esto es un disparate, porque si el castillo es el alma, está claro que no hay que entrar, porque son una misma cosa. Pero hay que mirarlo con atención, porque hay muchas almas que están en los alrededores y no les importa nada entrar, ni saben qué hay en tan precioso lugar, ni qué habitaciones tiene. Sabemos que para hacer oración hay que entrar dentro de sí, esto es recogerse. Pues eso es lo que quiero decir. Hace poco me decía una persona muy versada en el tema que las personas que no tienen oración son como un cuerpo paralizado, que hay almas tan enfermas y tan distraídas con las cosas materiales que no parece tienen remedio ni pueden entrar dentro de sí porque la costumbre las tiene identificadas con esas cosas. Sin embargo, sabemos que está naturalmente hecha para conversar con Dios. Si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, se quedarán como petrificadas para los intereses de su alma, como la mujer de Lot. Porque según lo entiendo yo, la puerta para entrar en este castillo es la oración. No digo mental ni vocal, porque siendo oración ha de ser con reflexión, porque quien no advierte con quién habla, lo que pide, quién y a quién pide, no lo llamo yo oración, aunque mucho mueva los labios. Quien tenga la costumbre de hablar con Dios como si fuese persona inferior, no poniendo atención a lo que dice, no lo tengo por oración, ni quiera Dios que ningún cristiano la haga de esta forma. Entre vosotras espero en Dios que no sea así, ya que frecuentemente tratamos de temas espirituales. No hablemos con estas almas paralizadas, porque si no viene el Señor directamente a mandarles que se levanten como al de la piscina, están en gran peligro. Hablemos con las que se deciden a entrar en el castillo, aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos y alguna vez, aunque de tarde en tarde, reflexionan sobre sí mismas y hacen peticiones al Señor, aunque no con suficiente atención. Alguna vez al mes rezan llenos de 1000 distracciones, porque están preocupados por los negocios y ocupaciones que, como donde está tu tesoro, allí está tu corazón, tienen que esforzarse mucho para no distraerse. Por fin entran en las habitaciones más inmediatas a la puerta, pero entran con ellos tantas preocupaciones exteriores que ni les dejan ver la hermosura del castillo ni tranquilizarse. Bastante hacen con haber entrado. Os parecerá impertinencia que diga esto, pues por la bondad del Señor no sois de estas. Tened paciencia, porque para explicarlo todo he de empezar por aquí. Capítulo 2. De las primeras moradas. Trata de cuán fea cosa es un alma que está en pecado mortal y cómo quiso Dios dar a entender algo de esto a una persona. Trata también algo sobre el propio conocimiento. Es de provecho porque hay algunos puntos de notar. Dice cómo se han de entender estas moradas. Primero, antes de pasar adelante, quiero que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas de vida que es Dios, cuando cae en un pecado mortal. No hay tinieblas tan tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. Notad que, aunque allí sigue estando Dios, que le daba tanto resplandor y hermosura, es como si no estuviese para participar de él, a pesar de ser tan capaz para gozarle, como el cristal para resplandecer en él el sol. Ninguna cosa le aprovecha, por eso las buenas obras que haga en este estado no le aprovechan para alcanzar la gloria. Porque como no proceden de Dios, que hace que nuestra virtud sea virtud,
apartándonos de Él, no pueden ser agradables a sus ojos. Al fin y al cabo, el intento del que hace un pecado mortal no es agradar a Dios, sino al demonio, y como éste es las mismas tinieblas, la pobre alma queda hecha unas tinieblas con él. Conozco una persona a quien Dios enseñó cómo quedaba un alma cuando peca mortalmente. Dice esta persona que si se entendiera esto no sería posible pecar, aunque costara mucho esfuerzo huir de las ocasiones. Por eso deseaba que todos lo supieran. Rogad mucho a Dios por los que están así, hechos una oscuridad, y así son sus obras. Igual que de una fuente muy clara manan arroyos claros también, del alma que está en gracia brotan obras agradables a Dios y a los hombres, porque proceden de esta fuente de vida donde el alma está como un árbol plantado en ella. No tendría fruto ni frescura si no le viniera de allí. Esto la sustenta y hace que no se seque y dé buen fruto. El alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y maloliente, todo lo que corre de ella es la misma desgracia y suciedad. La fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde por eso su resplandor y hermosura, porque nada se lo puede quitar. Pero si sobre un cristal que está al sol se pone un paño muy negro, está claro que aunque el sol dé en él, no podrá reflejarse en ese cristal. En el caso de los herejes, es como si el espejo estuviera roto. Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, conoceos y tened lástima de vosotras mismas. ¿Cómo es posible que conociendo esto no quitéis esta oscuridad? Mirad que si se os acaba la vida, jamás volveréis a gozar de esta luz. Oh Jesús, qué triste es ver un alma apartada de ella. Qué mal paradas quedan las habitaciones de este castillo. Qué desorientados quedan los sentidos, que son los habitantes de él, y las potencias del alma, que son quienes lo gobiernan. Con qué ceguedad y mal gobierno, como están plantados en esta mala tierra, como es el demonio, ¿qué frutos puede dar? Oí una vez a una persona espiritual que no se admiraba de ninguna cosa que hiciera un alma que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía. Dios por su misericordia nos libre de tan gran mal, que no hay cosa en esta vida que merezca nombre de mal sino esta, pues acarrea males eternos. Esto es lo que tenemos que temer y lo que hemos de pedir a Dios en nuestras oraciones, porque si Él no guarda la ciudad, trabajaremos en vano, pues somos la misma vanidad. Decía aquella persona que había visto la negrura del alma así, que había aprendido dos cosas. La primera, un temor grandísimo de ofenderle. Por eso siempre andaba suplicándole que no la dejase caer. La segunda, un espejo para la humildad, mirando que las cosas buenas que hagamos no proceden sino de la fuerza de Dios. Pensando en esto, le alababa mucho. No perderíamos el tiempo leyendo esto ni yo en escribirlo si extrajéramos estas dos enseñanzas. Quiera Dios que por su bondad nos dé gracia para ello. Son tan fáciles de entender estas cosas interiores que tengo necesidad de emplear muchos rodeos y comparaciones. Así que es necesario que quien lo lea tenga paciencia, ya que yo la tengo para escribir lo que no sé, que algunas veces cojo el papel como una cosa boba, ni sé qué decir ni cómo empezar. A pesar de esto, comprendo que es provechoso para vosotras que os hable sobre la oración, ya que tenemos que dedicar tiempo a ella y no se nos prepara para esto, especialmente sobre cosas sobrenaturales que obra Dios en el alma. Tratando de deciros estas cosas, nos será de provecho y consuelo considerar toda esta trama interior de la acción del Señor en el alma, tan poco entendida por los mortales, aunque por estos caminos van muchas almas.
De estos temas he escrito anteriormente en otros libros, pero ahora, a través del tiempo, he conseguido comprenderlo todo mejor, especialmente lo más complicado. Lo difícil es que para llegar a ellas tengo que explicar cosas más sencillas que todas sabéis. Volvamos ahora a nuestro castillo. Sus habitaciones son concéntricas, como las capas del palmito. Las cosas del alma siempre hay que considerarlas con anchura y grandeza, y en todas sus partes se comunica este sol que es Dios. El alma puede recorrer todas las piezas con holgura. En el propio conocimiento nunca llegamos al tope, incluso las que estén muy avanzadas. La humildad siempre labra como la abeja la miel, que sin esto todo va perdido. Pensemos que la abeja sale a traer flores, así el alma vuelve también a considerar la grandeza y majestad de Dios. En esto conocerá mejor su bajeza, que en sí misma estará más libre de las sabandijas, tentaciones, que entran en las primeras piezas, y conseguirá mejor el propio conocimiento, porque aunque es una gran misericordia de Dios que se ejercite en la humildad, debe considerar también la grandeza de Dios. Créanme que con su gracia obraremos mejor virtud que si solo consideramos nuestra incapacidad. No sé si me he explicado bien, porque esto de conocernos es tan importante que no querría que nos descuidáramos por muy subidas que estemos en los cielos, pues mientras estamos en esta tierra no hay cosa que más nos importune que la humildad. Por eso vuelvo a decir que es muy bueno y buenísimo entrar en esta morada primero, antes de volar a las demás, porque este es el camino. Y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de querer alas para volar? Siempre buscando cómo aprovecharnos más en la humildad. Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Contrastemos su grandeza con nuestra pequeñez y su limpieza con nuestra suciedad. Viendo su humildad, veremos qué lejos estamos de ser humildes. En este ejercicio se ganan dos cosas. Una, contrastando con Dios, nos conocemos mejor. 2. Nuestro entendimiento se ennoblece relacionándonos con Dios, porque es conveniente levantarnos hacia Él para salir de nuestro cieno y miseria. Metidos en esta miseria, no saldremos de temores, pusilanimidad y cobardía, lo cual nos conduce a actuar mirando la opinión ajena. Nos da miedo de comenzar el camino de la virtud. Pensamos que será soberbia emprender alguna obra, si no voy a ir por el camino de todos. Como soy tan pecadora, si comienzo y caigo, será de más altura, no tendré fuerza para seguir, etc. ¿Cuántas almas habrá convencido el demonio para que se pierdan por estas falaces consideraciones? Que todo lo anterior les parece humildad y el error procede de no comprenderlo bien, es un propio conocimiento torcido. Por eso pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad y en sus santos, y se nos ennoblecerá el entendimiento, como he dicho. Y no hará el propio conocimiento rastrero y cobarde, que aunque esta es la primera morada, es muy rica y de tan gran precio, que si se escabulle de los impedimentos y pecados, no se quedará sin pasar adelante. Los ardiles y mañas del demonio son terribles. Busca que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. De estas moradas primeras puedo yo dar muy buenos informes y experiencia. Por eso digo que no consideren pocas habitaciones, sino 1.000.000, porque de muchas maneras entran almas aquí, unas y otras con buena intención. Pero como el demonio siempre la tiene tan mala, debe de tener en cada una muchas legiones de demonios para impedir que pase a la siguiente. Como la pobre alma no lo entiende, la engaña con 1000 trampas. Esto no lo puede hacer tanto con las que ya están más cerca de donde está el rey. En esta primera, como aún están muy mundanizadas, no tienen fuerza los sentidos y las potencias, y fácilmente son vencidas,
aunque anden con deseos de no ofender a Dios y hagan buenas obras. Las almas que se ven en este estado han de acudir a menudo a Dios como puedan. Pongan por intercesora a la Virgen y a los santos, para que peleen por ella, porque sus capacidades y sentidos poca fuerza tienen para defenderse. Verdaderamente en todos los estados es necesario que la fuerza venga de Dios. Él nos la dé por su misericordia. Qué miserable es la vida en que vivimos, porque en otra parte dije mucho del daño que nos hace no entender esto de la humildad y propio conocimiento. No os digo más aquí, porque es lo que más nos importa, y aún quiera Dios que haya dicho algo de provecho. Has de notar que en estas moradas primeras aún no llega casi nada de luz que sale del centro del alma, donde está Dios, porque aunque no hay oscuridad como cuando se está en pecado, de algún modo está el alma oscurecida para que no pueda ver. Esto no es por culpa de la habitación, sino porque el alma está envuelta en mil tentaciones, distracciones y preocupaciones ajenas a lo que es la verdadera búsqueda y atención a Dios. Como si alguien entrase en un lugar donde entra mucho sol, pero él tiene tierra en los ojos, la cual le impide poderlos abrir. Así parece debe ser un alma que, aunque no está en mal estado, está tan metida en las cosas del mundo y tan empapada de materialismo y amor propio, que aunque de verdad querría ver y gozar su hermosura, no se lo dejan ver ni parece que puede escabullirse de tantos impedimentos. Y conviene mucho para entrar en las segundas moradas prescindir de las preocupaciones innecesarias, procurar silencio interior en cuanto sus obligaciones se lo permitan y evitar las ocasiones de pecado. Es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal que si no comienza a hacer esto es imposible entrar e incluso permanecer en la que está sin mucho peligro, porque entre tantas ocasiones es imposible dejar de caer. ¿Qué sería si las que van entrando más adelante por su dejadez y culpa en no vigilar los asaltos de estos enemigos, el demonio, etc., volvieran a caer en los alrededores entre mil pecados? Aunque el género de vida que hemos adoptado exteriormente nos evita muchas ocasiones, hay que vigilar mucho, porque interiormente no nos libraremos de tentaciones. Estad muy preocupadas de vuestro propio combate y no perdáis el tiempo juzgando a los demás. En muy pocas moradas de este castillo dejan de dar guerra los demonios, aunque es verdad que en algunas de ellas el alma tiene ya mucha fuerza para pelear. Tenemos que estar muy advertidas para conocer sus ardides, y que no nos engañe hecho ángel de luz, porque hay muchas cosas en las que nos puede hacer daño introduciéndonos poco a poco y hasta después que lo hemos hecho no lo descubrimos. Ya se los dije otra vez, que es como una lima sorda, la que está cubierta de plomo y que hay que detectar el mal en sus principios. Voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene grandes deseos de perfección, pero en vez de aplicarlos a su propia vida, pasa el tiempo censurando, juzgando y criticando la de los demás e incluso denunciando faltas ajenas con el consiguiente disgusto de los denunciados. Lo que con esto pretende el demonio es sembrar la división y enfriar el amor de unas con otras. La perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardemos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Todas las formas y consejos de la Iglesia no sirven sino para cumplir estas dos cosas con perfección. Dejémonos de celos indiscretos que nos pueden hacer mucho daño, cada una que se preocupe de sí misma para cumplirlas. Es tan importante el amor hacia los demás que nunca quisiera que lo olvidaran.
porque el andar juzgando a veces sin fundamento nos puede quitar la paz. Y si este juicio es sobre personas que tienen cargos de gobierno, hay que ser muy discreto, pues si hay verdadera causa, no se debe ocultar, hay que poner remedio. Sería tentación el no hacerlo por miedo, pero todo sin murmuraciones. Hasta aquí las primeras moradas.